Gracias. Gracias a ti por la oportunidad, gracias a las personas que han podido sacar un tiempo para que hablemos un poquito, ¿no? Alrededor de este tema tan importante que es, por un lado, Core Web Vitals, pero Core Web Vitals dentro de un todo, ¿no? Dentro de una estrategia global para un medio de comunicación o para cualquier proyecto digital. Fundamentalmente, como hablamos hace un momento, desde la primera charla que tuvimos hasta hoy han habido algunos cambios, trataremos de abordarlos aquí también, y un poco también como para que entendamos todos el posicionamiento como tal de esta vida, ¿no? No es una cosa de hoy, no es una cosa de un momento estático, sino es una evolución constante. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo. Core Web Vitals y el camino a lo que nosotros desde Protect Media denominamos posicionamiento sostenible y que llevamos ya hablando hace algún tiempo, ¿no? Me gusta a mí empezar esta charla hablando sobre un documento que leí hace más o menos 2 meses sobre la longevidad de las empresas, en el cual decía o concluía que pocas empresas pasan los 12 años y muy poquitas pasan los 45. Y desde esa perspectiva, pues es un placer y es un privilegio que estemos nosotros aquí alrededor de una industria que tiene tantas décadas, ¿no? Que tiene tantos años y normalmente dentro de una asociación que tiene también más de 70 años y probablemente ustedes dentro de sus medios también sean medios de comunicación que tengan una trayectoria y una historia importante, ¿no? Y es importante para nosotros, especialmente en Protect Media, porque los hemos acompañado durante muchísimo de ese tiempo. Nosotros este año cumplimos 42 años y bueno, son muchas batallas, son muchas cosas las que podrían comentar de todo lo que hemos vivido en estos 42 años, pero vamos a intentar resumirlo en 42 segundos para hacer una introducción breve y rápida a lo que es Protect Media y a partir de ahí sí entrar en materia, ¿no? En esta empresa, Protect Media es la primera que se dedica exclusivamente a crear tecnología para medios de comunicación. También es la primera empresa que se dedica o que ofreció al mercado soluciones multimedia y la primera que ofreció multicanal. Desarrollar tecnología para medios de comunicación es lo único que hacemos y lo hacemos también que nos utilizan medios de comunicación de más de 30 países a los que damos servicio más de 150 profesionales, en su gran mayoría técnicos especialistas en temas de tecnología y a los que atendemos desde cualquiera de nuestras oficinas en Madrid, en Lisboa, París, Ciudad de México o Santiago. Y todo esto para lograr que cada día nos usen más de 10.000 periodistas en más de 500 periódicos diferentes y en cualquier parte de sus flujos de trabajo gracias a la transversalidad de nuestra tecnología. Y que nuestra suite podría ser la única tecnología que se use en un medio de comunicación y que cubra todos sus procesos de principio a fin. Pero también puede, digámoslo de alguna forma, partirse o modularse para atacar o para proveer soluciones únicamente en uno de sus procesos, con la enorme ventaja adicional de que los servicios pueden dimensionarse, crecer o decrecer en función de lo que necesite un medio de comunicación. De hecho, es habitual que algún periódico, por ejemplo, nos contacte porque tiene una necesidad concreta y comencemos un camino juntos de transformación digital, de implantación de un CMS de última tecnología y que luego a lo largo del tiempo pues eso pueda irse derivando en una mejora tecnológica en otras áreas, como en el área de publicidad, por ejemplo, o en el área de distribución o de manejo de suscripciones, tanto físicas como digitales, ¿no? Eso es muy relevante porque de esos 42 años llevamos 21 en Latinoamérica. Entonces, eso es importante para nosotros, para nuestra realidad, para nosotros que estamos aquí en este continente, porque desde nuestras oficinas de Carlos Santiago... Andrés, discúlpame que te interrumpa, con mucha pena, pero o sea, tal vez podemos mejorar el sonido. A veces aparece el micrófono como que se aleja un poco. Puede ser que tengas otra aplicación como, qué sé yo, como Skype o activa, y a veces eso sucede cuando hay como un eco. Sí, quería Uh, tener
la mejor calidad posible para el sonido. Sí, entiendo perfectamente, pero no tengo nada abierto. ¿Tienes nada? Entonces voy a acercar un poco mi ordenador. Exacto. Y tal vez al hablar, no alejarte de pronto un poco para que sea más o menos el tono permanente, Carlos Andrés. Disculpa la interrupción. No, pues nada, te lo agradezco. La idea es que quede bien y a veces tengo como el tic de moverme mucho mientras hablo, es intentar estar lo más quieto, por favor. Si vuelve a pasar, interrúmpeme, ¿vale? Gracias, Carlos Andrés, eres muy amable. Gracias. Intentaré hablar un poco más fuerte también. Entonces, les decía que esto es relevante para nosotros que estamos aquí porque de esos 42 años llevamos 21 en Latinoamérica. Desde Ciudad de México, Bogotá o Santiago, estamos muy rápido en casa de cualquier cliente. Damos soporte 24/7 desde aquí mismo, desde nuestro continente, no desde Finlandia, ni desde Noruega, ni desde Canadá. Es decir, que todos nuestros técnicos hablan nuestro idioma con todo lo que ello significa, ¿no? Y todo nuestro equipo técnico de especialistas forma, apoya y acompaña a los clientes localmente. Y esto es importante porque si bien nuestro origen es europeo, nosotros no somos ya un producto español, ni somos un producto inglés, ni italiano, ni norteamericano al que tendría que adaptarse a un medio de comunicación cuando lo compre, sino es todo lo contrario. Estos últimos 21 años en la región lo que nos han hecho es que nos ha permitido evolucionar nuestra tecnología, no solamente por los requerimientos del mercado, sino también por los requerimientos de la industria como tal, de la industria y de los clientes, por los requerimientos de los clientes, muchos de los cuales están aquí mismo, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma, nuestra suite es tecnología viva de primera línea, que está debidamente tropicalizada para encajar dentro del flujo de trabajo de cualquier medio de comunicación en América Latina. Y además de ser la empresa más longeva del mundo que presta servicios transversales para medios de comunicación, pues esto nos aporta una sensibilidad del mercado que siempre trasladamos a nuestros clientes, con lo cual ellos siempre se benefician de todo lo que conocemos del mercado y nos permite hablar con ellos de cosas tan importantes como la que vamos a hablar hoy. Vamos a intentar resolver una pregunta, yo diría que una de las preguntas esenciales y básicas de cualquier proyecto digital, y es cómo conseguir para que Google vea lo buenos que somos, nos aupe en sus brazos y en consecuencia nos muestre una audiencia mayor para que nosotros podamos tener más suscriptores. ¿Cómo hacemos para conseguir esto? ¿Cómo hacemos para sobrevivir a los cambios constantes de los algoritmos? Esta es una toma de pantalla de algunas de las últimas actualizaciones del algoritmo de Google de las últimas semanas. Y en esta charla vamos a intentar pues, responder a estas preguntas. Lo primero que vamos a encontrar cuando comenzamos a investigar un poco sobre cómo hacer para mejorar nuestros sitios y posicionarnos mejor es un faro, ¿no? Un faro que al parecer nos indica el camino. Y al leer un poco nos damos cuenta que es una herramienta que califica nuestro sitio de acuerdo con diferentes criterios, con el performance, la accesibilidad, buenas prácticas y SEO. Y entendemos que a mayores puntajes vamos a obtener un posicionamiento mayor. Así que lo primero que pensamos es, bueno, fácil, si aumentamos estos números tendremos un empujón de Google. Parece simple, pero cuando continuamos la investigación rápidamente nos damos cuenta que no es tan simple, porque el siguiente paso nos lleva a descubrir que cada uno de estos criterios está conformado por otros subcriterios y ya comienzan a aparecer algunos términos técnicos que no dominamos tanto. Así que lograr un empujón de Google ya no es tan fácil como parecía hace un momento, sino que tendríamos que comenzar a dominar muchos criterios. Ahí caemos en cuenta que no basta ya con tener un muy buen equipo de periodistas, de fotógrafos, redactores, editores, contar buenas noticias, sino que además debemos dominar una ingente y variable cantidad de términos técnicos que nada tienen que ver con el periodismo. Debemos ser expertos en cosas como tamaños de imágenes, tenemos que saber de CSS, de JavaScript, de web accesible, de etiquetas para el texto, de tabulaciones, de AMP, links rastreables, robots.txt, código propio, código de terceros, lo que estamos hablando con Horacio hace un momento, cookies de terceros y cookies propias, tenemos que entender qué son, cómo afectan y cuál es la diferencia entre la una y la otra. Esto quiere decir definitivamente que ahora no solamente tenemos que pensar en hacer buenas historias, en hacer buenas noticias, sino que definitivamente tenemos que pensar en cómo posicionarlas. Esto quiere decir que tenemos que tener un enfoque data-driven. Es decir, que la toma de decisiones en la redacción hoy en día debe estar también impulsada
por estrategias que nos ayuden a mejorar esos números. Y ya no solo que Google nos aúpe en sus brazos, nos muestre más audiencias y tengamos la posibilidad de tener más suscriptores, sino para que no caigamos en el abismo de la página 10 de resultados. Para existir tenemos que mejorar en estos números. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos en una ingente cantidad de criterios en cada una de las noticias que publicamos y que además varían rápidamente y sin previo aviso? Aquí es donde viene Super Google y nos dice, tranquilos, traigo la solución, son precisamente los Core Web Vitals. Es la intención de Google por decirnos, vengo a ponerlo todo muy fácil. Según ellos mismos, es una iniciativa para unificar esos indicadores de calidad que son esenciales para brindar una excelente experiencia al usuario. Básicamente lo que nos está diciendo Google es, tranquilo. Si lo que quieres es que te aupemos en nuestros brazos y te mostremos a una audiencia cada vez mayor para que tú tengas más suscriptores, no hace falta que domines esa ingente y variable cantidad de criterios con los que posicionamos una noticia, sino únicamente céntrate en 3, el LSP, el FID y el CLS. Eso sí, lo que Google a día de hoy no nos dice es la ponderación de estos criterios. No sabemos cuál es más importante ni cuál es menos importante. Quizás en el futuro nos lo haga saber. Mientras tanto, la pregunta natural, llegados a este punto, sería, entonces, ese faro de antes, el performance, el lighthouse, ¿para qué sirve? Porque ya comienza un poco a complicarse. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿Al Google de Lighthouse o a los Core Web Vitals? Y dentro del Lighthouse, ¿a qué le hago caso? ¿Al performance o a la accessibility? Y bueno, realmente no es tan complicado. Vamos a centrarnos en el performance para darnos cuenta. Los Core Web Vitals agrupan 3 métricas, que son las que Google nos dice que son las más relevantes. Y nos damos cuenta en un primer y simple vistazo que el Google de Lighthouse agrupa 6, de las cuales 2 hacen parte de los Core Web Vitals. Es decir, que podríamos decir que los Core Web Vitals son una parte del performance. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es examinar cuáles son estos tres criterios para entenderlos un poco mejor y entender nosotros desde nuestras redacciones, desde nuestros medios de comunicación, qué podemos hacer para mejorar estas métricas y posicionarnos mejor. Entonces, vamos a comenzar con el Largest Contentful Paint, o LSP, que es la última forma que ha sacado Google para medir el tiempo de carga de un sitio. Pero, ojo, que no es la única. Es el resultado de una evolución que ha pasado por otras 5 formas de medir el tiempo de carga de un sitio. Entonces, para entenderlo, vamos a hacer un repaso rápido a esas 5. La primera que utilizó Google era el Load Event. Básicamente es el tiempo de carga que tarda desde que tarda un sitio en hacer una carga completa. Para ver los ejemplos vamos a utilizar, para ver los criterios vamos a utilizar un ejemplo, en este caso este ejemplo de carga de la página de la CNN. Vamos a suponer que cada uno de estos momentos ocurre en un milisegundo. Desde ese punto de vista, el load event, que es el tiempo que dura la carga completa de un sitio, a priori podríamos decir, bueno, ocurre en el milisegundo 5, pero realmente no ocurre en el milisegundo 5 porque es posible que que la página no haya terminado de cargar. Es simplemente lo que estamos viendo. A medida que hacemos scroll hacia abajo, la página sigue cargándose, con lo cual el load event no ocurre en el milisegundo 5, sino probablemente en el milisegundo 7. Este load event ya hoy en día no es utilizado por Google para medir el posicionamiento, pero sí es algo que nosotros a nivel de programación dentro de nuestros sitios podríamos tener en cuenta para determinar o para tener una variable de qué tan rápido puede cargar nuestro sitio. La segunda métrica que utilizó Google es el DOM, que es el DOM Content Load Event, que es básicamente medir en cuánto tiempo carga, no todo el contenido, sino únicamente el HTML. Normalmente el HTML carga antes de que termine de cargar todo el contenido, pero en este ejemplo de la CNN también va a ocurrir después del milisegundo 5 por la misma razón, porque vamos a estar haciendo scroll hacia abajo. Entonces podríamos decir que en este caso el DOM ocurre en el milisegundo 6. Al igual que el Load Event, actualmente no es utilizado por Google para posicionar mejor o peor una página,
sí puede ser usado internamente para nuestras propias auditorías. Después del DOM, Google sacó el First Contentful Paint, como su nombre lo indica. Básicamente lo que hace es medir el tiempo que pasa entre que comienza a cargar la página y el primer elemento que se carga en la página. En este ejemplo, el primer elemento ocurre en el milisegundo 1, que es cuando carga el logo de la CNN y la barra de búsqueda. Es decir, que el FCP aparecería se mediría en el primer milisegundo. Este sí es un criterio que utiliza Google actualmente para posicionar mejor o peor un sitio, y lo utiliza y hace parte del performance, de los criterios que veíamos del performance, que a su vez hace parte del Google Lighthouse. Y el peso que tiene es del 10%. Entonces, después de ese, Google salió con el First Meaningful Paint, que es cuánto tiempo tarda en cargarse el elemento más importante de la página. Aquí tenemos quizás una pregunta fundamental, y es: ¿quién decide cuál es el contenido más importante? ¿Qué es más importante en este ejemplo, el título o la imagen? Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos saberlo porque es muy subjetivo. Es por esa razón precisamente por la que no podemos determinarlo en este ejemplo, y por la que Google dejó de utilizarlo al poco tiempo de haberlo implantado. De hecho, ni siquiera sería un elemento que nosotros pudiéramos ver para medir nuestros sitios. Después del First Meaningful Paint aparece el Speed Index, que esta es cuando menos curiosa. Y básicamente lo que hace Google es convertir todo el proceso de carga en un video. Produce el proceso de carga en un video y hace una relación entre el tiempo que pasa en el primer fotograma y el último fotograma, y hace una computación progresional de la parte visual para medir para dar una tasa de carga de una página web. Este sí lo utiliza también Google hoy en día para posicionar mejor o peor una página. También hace parte del performance, no hace parte de los Core Web Vitals. Y pesa también un 10% de ponderación en la calificación que utiliza Google para esto. Todas estas 5 formas nos llevan a la última, que es justamente el Largest Contentful Paint, que es la utilizada en los Core Web Vitals. Aquí básicamente lo que medimos es cuánto tiempo pasa hasta que se carga el elemento más grande de una página. Entonces, creo que hay algo en el chat. Si les parece, reflexionen un momento sobre, en este ejemplo, cuál sería o en qué momento ocurriría el Largest Contentful Paint, mientras yo hago un vistazo al chat, que creo que alguien estaba preguntando algo. Carlos, más que nada piden también que si puedes ponerlo, se podrá poner un poquito más grande para ver un poco la letra, dicen, hacer las letras se ven muy pequeñas. Y de pronto la gente quiere leer bueno, ahí, pero se pierde el rango. A ver, luego si alguien lo quisiera, luego le podría pasar. Lo que pasa es que esta en concreto, pensemos que esta que estamos viendo el ejemplo es quizás la diapositiva más compleja de toda la presentación, es la única que tiene texto. Entonces, si a alguien después le interesa por alguna cosa, me lo puede pedir y por supuesto le paso la copia. Perfecto. Para que lo tengan, por supuesto, claro que sí, no hay ningún problema. Entonces, aquí hay 2 preguntas. La primera de Flavia: ¿cuál es el tiempo de carga óptimo de una página de un sitio de noticias? Pues aquí va a depender de 2 cosas principalmente. Primero, de la métrica que estamos utilizando. Y segundo, no es que haya un tiempo óptimo. Aquí lo óptimo es cuanto más rápido mejor, ¿no? Entonces no es ni 1 milisegundo, ni 2 milisegundos, ni 3 milisegundos. Pensemos que aquí estamos hablando, Google normalmente siempre hace, en otras de las métricas, ahorita si quieren hablamos de eso, en otras de las métricas hace una cosa que es el comparativo con el HTTPS, es decir, con todo lo que está ocurriendo en la web en ese momento. Entonces no es qué tan rápido soy yo, sino qué tan rápido soy yo respecto a la competencia, ¿vale? La siguiente pregunta es: ¿te puedo poner las gráficas? Vale, perdón, ya es la que acabamos de hablar. Bueno, creo que eso era todo de momento. Entonces, no sé, ¿qué han pensado? ¿Cuál es el elemento más grande de esta página?
Para mí, yo creo que claramente el elemento más grande es la imagen, con lo cual el LSP ocurre en el milisegundo 5. Entonces, otro ejercicio así muy rápido que podríamos hacer. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro LSP y que no ocurra en el milisegundo 5, sino que ocurra en el milisegundo 2? Entonces, aquí unos segundos también para pensarlo. Vale, pues a ver, yo me imagino que cada uno ya tiene su respuesta en su mente, pero quizás si hacemos el título más grande, si hacemos que el título tenga una línea más, va a pasar a ocupar una mayor parte de la pantalla. Y el título se carga en el milisegundo 2. Es decir, que de esta forma podríamos hacer que el LSP pase de 5 a 2. Duplicamos el indicador en este caso, ¿no? Seríamos más del doble de veloces. Eso sí, eso ocurriría únicamente en mobile, porque si lo hacemos en la versión de escritorio, probablemente por más grande que pongamos un título, pues nunca será tan grande como la imagen, ¿no? Entonces, este es el Largest Contentful Pair. Como lo habíamos dicho, sí que hace parte de los Core Web Vitals. Es una parte importante, no sabemos la ponderación porque Google no nos la ha dicho. Solamente mirando y analizando las formas o el histórico de formas en el que Google ha medido históricamente y mide aún la velocidad o las distintas formas de medir la velocidad de carga de un sitio, ya hemos marcado prácticamente la mitad de los criterios del performance, la tercera parte de los Core Web Vitals. Aquí me gustaría darles un ejemplo muy cercano y es uno que tuvimos con Correo Gallego, en donde logramos aumentar el 50% de velocidad de carga, justo lo que hablábamos hace un momento, de no qué tan rápido es, sino qué tan rápido puedo ser yo versus a lo que era antes o versus a lo que es la competencia. Entonces aumentamos un 50% la velocidad de carga referente a lo que teníamos antes, reducimos en un 90% las páginas lentas y las páginas lentas, y eso indiscutiblemente ha sido un factor que nos ha llevado a mejorar el posicionamiento. Ahora estamos saliendo en un promedio en los resultados de Google de entre un 3 y un 4 en el posicionamiento, y eso ha aumentado un 100% nuestras páginas vistas, y ya vamos en camino a duplicar los ingresos del diario en su versión digital. Vamos a ver y vamos a echarle un vistazo ahora al segundo, que es el First Input Delay, la segunda métrica de los Core Web Vitals. Y básicamente lo que hace es medir el tiempo que pasa entre una orden que yo le doy al sitio y la respuesta de esa orden. El ejemplo que estamos poniendo aquí también de la CNN, ¿cuánto tiempo pasa en que yo hago clic en la imagen y me abre la noticia? ¿No? A veces eso no es inmediato. ¿Por qué? Porque según cómo construyamos nuestra página, puede haber por detrás un JavaScript o un CSS que tenga que resolverse antes de que se resuelva la orden, que es la de pasar a la noticia, ¿no? Esto se mide en milisegundos. Entre más milisegundos tardemos, peor nos califica Google. Pero esto genera varias preguntas, y es, ¿qué pasa si ese retraso se produce no porque nuestra página no esté optimizada, sino porque el usuario está viendo nuestra página desde un dispositivo que tiene una mala conexión, por ejemplo, o un dispositivo que quizás tiene una memoria RAM insuficiente y tiene muchas aplicaciones abiertas, con lo cual es el dispositivo el que hace que se tarde esta acción en ocurrir? ¿O cómo se mediría este FID si no hay nada para interactuar en la página? Si no hay ningún link o no hay ninguna imagen que me lleve a nada. ¿O cómo se mediría si, a pesar de que haya elementos con los que un usuario pueda interactuar, decide no hacerlo, decide no hacer clic? En sí mismo, todas estas preguntas darían pues, para un debate importante, ¿no? Otro ejemplo en relación con este FID lo estamos viviendo ahora mismo en Ecuavisa, que implementó nuestro CMS hace ya un semestre más o menos. Hemos sobrepasado todas las expectativas en todos los temas todos los criterios que utiliza Google para el posicionamiento, incluido el FID. Y en solo los primeros 3 meses ya logramos tasas de más de un 80% positivas. Ahora vamos a hablar del Cumulative Layout Shift. Voy a mirar un momento, que creo que hay una pregunta. ¿Cuál es la URL que puede entrar para medir los Core Vitals del sitio? Bueno, como te estaba diciendo, dos de los 3 criterios que hacen parte de los Core Web Vitals ya hacen parte en sí mismo del performance.
y el performance hace parte del Lighthouse. Entonces, lo que tienes que hacer es descargarte la extensión del Lighthouse de Google. Si tú pones en Google Lighthouse, te aparece la extensión de Google Lighthouse, la instalas en tu navegador y a partir de ahí ya se puede ver de forma libre. Pero quizás la forma más consistente es desde el back office de tu sitio, instalando o accediendo al Search Console, al Google Search Console. Aquí te aparecen todas las métricas y desde ahí puedes ir a hacer un análisis mejor de cada una de las métricas. Bueno, vamos a ver el CLS o el Cumulative Layout Shift. Entonces, básicamente lo que hace es medir la inestabilidad visual, esos elementos que no se quedan quietos y que de alguna forma arruinan nuestra experiencia cuando vamos a navegar a una web. Vamos a suponer esta situación. Nosotros por error le dimos a 56 ítems que queremos comprar, pero realmente no queríamos comprar 56 sino solo 5. Entonces queremos hacer clic en el botón de ir atrás. Y justo en ese momento una publicidad o se redimensiona una imagen o pasa algo que hace que se mueva la página y nosotros, sin hacerlo, le damos clic a OK, a dar la orden. No podemos ir atrás porque ya hemos dado la orden y pues llega el momento en el que nos sale el aviso de felicidades. Hemos comprado 56 unidades que no queríamos y están en camino, ¿no? Esto es muy habitual, quizás no tanto comprando, porque cuando compramos solemos ser mucho más, hacer las cosas mucho más despacio, pero a mí me ocurre constantemente cuando estoy navegando en algunas páginas, ¿no? Que voy a dar clic a algo y resulta que en ese momento entró una publicidad o se redimensionó algo y le di clic a algo que no quería, ¿no? Entonces esto evidentemente es una mala experiencia del usuario. Google lo mide. ¿Cómo lo mide? Bueno, ahí está, es un poquito más compleja, pero vamos a intentar mirarla. Básicamente, en cada evento de estos que ocurre hay dos valores que se miden. El primero es la fracción de distancia, que es el desplazamiento del elemento como un porcentaje de la pantalla. Y el segundo, la fracción del impacto, que es el porcentaje de la pantalla que se ve afectado por el evento. Entonces, lo que Google hace es que los multiplica los dos, tiene un puntaje, y ese puntaje es el layout shift, se lo da a ese evento concreto. Pero cuando yo voy haciendo scroll en una página, esto puede ocurrir más de una vez. Google lo que hace es medir todos esos eventos. Finalmente, los suma para obtener el cumulative, ¿no? Entonces, el layout shift acumulativo. Y esa suma es el puntaje final. Entonces, habiendo visto el cumulative layout shift, ya hemos visto todos los Core Web Vitals. Ya sabemos cómo se componen todos los Core Web Vitals y además sabemos cómo se compone gran parte de los criterios del performance. Esto ha sido casi como un máster muy comprimido de todas estas métricas, de cómo son, de cuáles, de cómo se construyen y que al final pues inciden en el rendimiento de nuestros sitios, ¿no? Nos quedaría pendiente, si quisiéramos ver, analizar bien el performance, pues la métrica del time to interactivate y el total blocking time, pero si les parece lo dejamos para otra presentación. En todo caso, si es de interés para alguien, por supuesto que lo podemos comentar. Entonces, de vuelta a la pregunta del principio. ¿Qué hacemos para que nuestro medio de comunicación sea ocupado por Google, nos muestre más audiencias y podamos tener más suscriptores? Pues hay tres formas y ya las conocemos todas. La primera sería la forma consistente, que es analizando, mejorando nuestros sitios constantemente para que puntúen de forma positiva en cada uno de los elementos de esta cantidad ingente que utiliza Google de criterios para determinar si un sitio está mejor o peor posicionado o si tiene una mejor o una peor experiencia de usuario. Y también, evidentemente, asegurándonos de estar modificando constantemente nuestros sitios para responder a los cambios rápidos que ocurren día a día. La forma simplificada, que no fácil, sería mejorar nuestros sitios para que al menos puntúen positivamente en los criterios que conforman el performance del Lighthouse y que en su mayoría ya dominamos. O la forma súper simplificada, que no fácil, que es mejorar nuestros sitios para que al menos puntúen positivamente en los tres criterios que conforman los Core Web Vitals y que ya conocemos por completo. Entonces, cualquier camino que elijamos nos va a servir y nos va a dar un empujón,
pero solamente si lo hacemos bien. Y sí, puede representar un empujón, pero con dos salvedades. La primera que comentamos hace unos momentos, y es que algunos de los criterios que utiliza Google son afectados o se ven afectados por elementos que no están a nuestro alcance, como la velocidad de conexión que tiene un usuario o el dispositivo desde el que accede. Estas tomas de pantalla son de dos medidas, de dos medidas, de la misma medida, del mismo sitio en dos momentos diferentes del día. Es decir, en un día este sitio tenía un 18 de performance, más tarde, el mismo día, tenía un 83% de performance. Yo aquí quisiera hacerles una invitación también a que vean sus sitios, ¿no? Pero no solamente en un momento como una foto y a partir de esa foto ya decir soy bueno o soy malo, sino veámoslo como una evolución. En diferentes momentos del día y desde el mismo dispositivo o en el mismo momento del día y desde diferentes dispositivos. Hagamos este ejercicio o en diferentes momentos y desde diferentes dispositivos. Y vamos a ver cómo a veces la misma página, sin haberle hecho ningún cambio, tiene calificaciones muy distintas. Y esto, pues, a veces puede ser frustrante, ¿no? Y la segunda razón por la que hay que coger todo esto también con mucho cuidado es la evolución de los criterios. Este gráfico muestra la evolución que ha tenido el performance de Google desde el año 2019 hasta el lanzamiento de su última versión, la versión 8, en el pasado mes de agosto, o la ponderación que tiene Google para cada uno de estos términos. Entonces, si nosotros en el 2019, por ejemplo, dedicamos un montón de recursos para que nuestro TRE, que es el Total Blocking Time que no mencionamos ahora, pero que tiene que ver justamente con el comparativo de la web, si en ese momento, en 2019, nosotros dedicamos muchos recursos para ser muy buenos en TBT, o en TTI, perdón, en este caso, a ver, perdón, me confundí un momento. No, justo, es al contrario. Sí, nosotros no, en el TBT, en el 2019 prácticamente no existía. Hoy en día, de acuerdo con el último lanzamiento de agosto, representa el 30%. Entonces, si nosotros en el 2019 dedicamos muchos recursos a mejorar nuestras métricas para posicionarlo lo que en aquel momento estaba vigente, hoy en día el 30% es algo prácticamente nuevo. Entonces habremos perdido toda esa inversión que hicimos. O lo mismo, el TTI, este era al que me refería antes, el TTI, que es el Time to Interactivate, en el 2019 representaba el 33% del valor del performance. Hoy en día, en la última actualización, representa únicamente el 10%. Entonces, todo lo que hayamos hecho en ese momento, hoy en día, prácticamente no es válido, ¿no? Entonces, esto es crítico. Voy a ver el chat, que creo que hay una pregunta. ¿Cómo podríamos aportar los periodistas a esta mejora de procesos si no contamos con programadores? Realmente la parte técnica suele estar en manos de técnicos en periodos cortos y cuando es justamente necesario. Totalmente, Priscila, tienes toda la razón y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo darle yo, qué herramientas puedo darle yo a mis periodistas para esto? Y mis periodistas al final no son técnicos. Y este justamente es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en día los medios de comunicación. Ahora te voy a decir yo lo que sí o sí creo que haría. Entonces, ya estamos viendo que además cambian muchísimo. De hecho, veamos lo que el propio Google dice sobre los Core Web Vitals. Son métricas que evolucionarán con el tiempo. Es decir, ya nos está diciendo, estos Core Web Vitals de hoy, yo no me responsabilizo si en 2 meses son distintos, o en 6, o en un año. De hecho, miremos algo, o uno de los debates más recientes que está ocurriendo. Y es que nuestros títulos ya no son nuestros títulos. Google acaba de anunciar que se ha atribuido la libertad de modificar en cualquier momento la etiqueta title de las noticias. Es decir, no podría importar el título que nosotros en la redacción pongamos. Google va a poder cambiarlo siempre que quiera. Este es un debate que está ocurriendo ahora mismo y pues que vamos a ver cómo termina. En la pasada CIP-Connect hubo una charla muy interesante de José Antonio Sánchez del Tiempo, que utilizaba un término que me quedó grabado y es la de ciberpsicólogo, ¿no? Llegados a este punto, yo creo que todos los medios de comunicación, más que contar, como decía Priscila hace un momento, con alguien técnico, deberían contar con un ciberpsicólogo, ¿no? Porque es muy complejo. ¿Cómo lo entiende uno esto? La pregunta entonces ya evoluciona.
qué hacer no solamente para que nuestro medio de comunicación sea aupado por Google ahora, sino a lo largo del tiempo. O dicho de otra forma, cómo sobrevivir a Google, ¿no? En Protec Media y con nuestros clientes llevamos un buen tiempo hablando justamente de eso, del posicionamiento sostenible, justamente de lo que hablaba Priscila, cómo hacemos para que no sea un problema para el medio de comunicación esto. Y es que creemos que un medio de comunicación no puede dedicar recursos o sus recursos justamente a tener un equipo tecnológico para que satisfaga la moda tecnológica del mes, como hemos visto, porque la volatilidad es enorme. Pensar hoy en día que un medio de comunicación deba desarrollar por sí mismo sus propias herramientas tecnológicas, no solamente ya para lograr un posicionamiento óptimo, sino para mantenernos y no desaparecer. Sería como pensar que porque las mesas son muy importantes para el funcionamiento de un restaurante, el cocinero es el que tiene que salir a fabricarlas con sus propias manos. No, el cocinero tiene que dedicar sus capacidades a hacer lo que sabe, que es cocinar. El medio de comunicación tiene que centrar sus capacidades a lo que sabe, que es crear contenido de calidad, crear buenas historias, es hacer evidentemente de la noticia algo lo suficientemente bueno y de suficientemente calidad para que por el simple hecho de que la noticia sea buena, cuando lleguemos a una audiencia, la audiencia pueda o tenga más chances de decidir quedarse, ¿no? Hay que tener una estrategia que le permita rápidamente asumir o abordar estas volatilidades que propone el mercado constantemente. Así comenzó nuestra charla hoy. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué tan volátil es esto? ¿Cambia la velocidad de la luz? Hablábamos con Horacio al principio de esta charla, ¿no? ¿Cómo hace un medio de comunicación? Es la pregunta normal. Definitivamente, sí o sí, tiene que ser a través de un socio. Sí o sí tiene que ser a través de un coach. Tienen que ser a través de un experto, de alguien que se dedique únicamente a darle la tecnología al medio de comunicación para que el medio de comunicación pueda dedicarse a hacer lo que tiene que hacer y que sea la tecnología la que se encargue de dar lo mejor para mejorar las métricas y para mantenerlas a pesar de los cambios que tiene el mercado, que exige el mercado día a día. Necesita alguien que le guíe. Es muy difícil que un medio de comunicación por sí mismo pueda estar al tanto de todo esto. Y un día puede haber un cambio de un día para otro de Google que resulta que puede enviar a nuestro medio de comunicación a esa página 10 en donde nadie quiere estar. Un medio de comunicación necesita a alguien que le guíe, alguien que sepa de Core Web Vitals, por supuesto, alguien que sepa y que conozca de performance, por supuesto, claro que sí, y alguien que conozca los más de 100 criterios y que además desarrolle constantemente de su tecnología para estar al día de las cosas que van cambiando constantemente, por supuestísimo. Para mí y para nosotros esa es la clave y lo hemos vivido durante décadas ya. Un ejemplo de esto podrían ser las cookies de terceros. Mientras Google anunciaba que desaparecerían para el año 2022 y luego retrasó esa decisión, nosotros ya en un periodo corto de tiempo habíamos adaptado todos nuestros sistemas para que todas las mediciones y analíticas de tráfico no se basaran en cookies de terceros, sino se basaran en cookies propias. Es decir, que a día de hoy nuestra tecnología CMS está 1 año y medio adelantado a lo que va a ocurrir y nuestros clientes no solamente se van a beneficiar de eso, sino que no han tenido que pensar en hacer cambios internos o en modificar sus sitios, sino que nosotros lo hemos hecho por ellos. Y ha dado resultado, ¿no? En posicionamiento les podría poner varios ejemplos. Ya ahorita hablamos hace un momento de Coavisa, hablamos del Correo Gallego, pero me gustaría comentarles sobre uno que está ocurriendo ahora mismo y porque le tenemos especial cariño y porque además lo está haciendo público el mismo medio de comunicación, que es Noroeste. El diario Noroeste, después de pasarse a nuestro CMS, ha aumentado en un 63% su tráfico, en más de un 63% su tráfico. Prácticamente lo hemos duplicado en 6 meses. Y uno de los puntos claves fue el posicionamiento. Hemos logrado poner la tecnología al servicio de Noroeste precisamente para que los periodistas puedan dedicarse a escribir buenas noticias, buenas historias, y que seamos nosotros los que nos encarguemos de la tecnología. Entonces, la clave para que Google nos aupe en sus brazos, nos muestre a más audiencias de una forma sostenible en el tiempo, es asociarnos con alguien que sea experto y que aporte valor. Y es que el posicionamiento, por supuesto que es necesario, cada vez es más importante para que tengamos más suscriptores, la relación es directa, pero además tenemos que tener en cuenta que no es lo único.
No voy yo a hablarles a ustedes aquí de todas las patas que tiene en detalle un medio de comunicación, que por supuesto las conocemos, porque en muchos medios de comunicación nos encontramos justamente con eso, que nos dicen, pero es que el posicionamiento es muy importante, pero yo tengo muchas otras áreas, yo soy una diversidad de procesos y tengo que ser muy bueno en todos esos procesos. Sí, el posicionamiento es un pilar, pero hay muchos otros pilares en los que tenemos que ser buenos. Los medios de comunicación necesitamos ser buenos en nuestra estrategia digital, pero más allá del posicionamiento, tenemos que ser buenos en definir una muy buena estrategia de paywall. Tenemos que ser muy buenos en definir una estrategia de notificaciones, una estrategia de newsletters. Tenemos que tener una estrategia comercial, de contratación, de ingresos publicitarios, muy orientada a lo que queremos conseguir. Tenemos que tener una muy buena estrategia de catálogo también para que aporte a nuestros periodistas, justamente para mejorar los procesos en los que se ve metido un periodista cuando tiene que crear una noticia. Tenemos que mirar si somos capaces de rentabilizar nuestro archivo histórico o si nuestra estrategia de manejo, control y campañas de suscriptores, tanto digitales como físicos, está teniendo resultado. Tenemos que tener una estrategia sobre cómo vamos a llegar físicamente también a nuestra audiencia. El posicionamiento sostenible es ser eficiente no solamente en el posicionamiento digital y no solamente en este momento, sino ser sostenible en todos los procesos y durante un periodo sostenido de tiempo. Es lo único que nos va a permitir sobrevivir hoy en día. Y pues recordarles también, evidentemente, y me lo van a permitir decir, que para cada uno de estos nosotros tenemos una solución tecnológica que puede ser individual y que actúa individualmente en cada una de estas ramas, pero también puede actuar íntegramente como una solución única de tecnología para un medio de comunicación, ¿no? Y nuestro trabajo consiste en entender la realidad de cada medio de comunicación y aconsejarles para que sean más eficientes siempre en sus procesos. En este código QR, el de mi izquierda, viendo la pantalla, va a mi perfil de LinkedIn, el código QR de la derecha va a mi WhatsApp. Yo estaré encantado de conversar con ustedes, así como lo comentaba con Horacio en la anterior SIP Connect. Después de esta charla tuvimos algunas charlas muy interesantes con los medios de comunicación, donde hemos logrado conocer otras formas de trabajar también, donde nosotros les hemos podido les hemos podido dar algunos inputs sobre las experiencias que estamos teniendo actualmente en implantaciones en América Latina y en otras partes del mundo, donde les estamos contando sobre buenas prácticas que están ocurriendo, no solamente a nivel de posicionamiento, que también, sino a nivel de desarrollo digital, a nivel de estrategias de paywall, a nivel de estrategias de suscripciones, y al final hemos logrado, o la intención es esa, ¿no? Tener conversaciones con medios de comunicación para conocernos, para contarles lo que estamos haciendo, evidentemente también para conocerles a ustedes. Así que yo estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por su tiempo y nuevamente es un placer estar aquí en un evento de la SIP. Y si alguien no ha mirado el chat hace un momento, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Si alguien tiene alguna, estaré encantado de contestar. Veamos, gracias Carlos Andrés. Ramón Morales, no sé, ha levantado la mano, no sé si él está ahí y quiere preguntar. Le hemos dado el micrófono. Adelante, Ramón. Hola, Ramón. Ramón Morales. Bueno. No, parece que no. Ha entrado una pregunta también. Antes de la pregunta de Flavia, te quería yo hacer una. Sí. ¿En qué momento el medio debe tomar la decisión, digamos, de cambiar el website también? Porque hay muchos websites que, por mucho que se les trabaje, por mucho que se optimizan, han crecido mal. Entonces, muchas veces, para actualizarte con todo esto que nos has explicado, hay websites que no alcanzan para tanto. ¿Cuál es la medida para saber cuándo hay que hacerlo? Bueno, yo diría que no hay una medida exacta sobre cuándo, pero sí podríamos decir que hay unos indicadores, ¿no? Yo creo que nosotros, y sobre todo en América Latina, lo vemos mucho, que intentamos ser, y eso es bueno, ¿no? En parte, pero intentamos ser muy autosuficientes, ¿no? Entonces queremos un diseño y entonces hacemos nosotros mismos nuestra
nuestra tecnología y contratamos nuestro equipo y nos hacemos un desarrollo a medida, ¿no? Eso habla de nosotros muy bien, por una parte, pero por otra parte no nos permite responder a los cambios tan veloces que hay, ¿no? Entonces yo diría que el primer indicador es si tienes una tecnología propia. Si tienes una tecnología propia, tienes que ver el mercado, tienes que mirar cómo ha evolucionado, tienes que mirar qué alternativas hay para hacer mucho más eficiente tu forma de trabajar. La segunda, la que comentaba Priscila, si la pregunta de un medio de comunicación es ¿cómo hago para que los periodistas aporten a la parte tecnológica y al posicionamiento? Ahí hay un flujo de trabajo que definitivamente se puede mejorar. Hay un flujo de trabajo que definitivamente se puede hacer mucho más eficiente porque los periodistas no tendrían que dedicarse a eso. Los periodistas tendrían que dedicarse a redactar buenas noticias. La tecnología es la que tendría que apoyar eso. Y yo diría que una tercera, casi siempre, que esa sí sería un indicador más absoluto, yo diría que casi siempre que tengas 3 o 4 años con la misma tecnología, es bueno salir a ver qué hay. Ahora, yo creo que todo esto del Core Web Vitals y el SEO tiene que también entrar, si te pregunto, tendría que entrar, ¿no?, en una estrategia de cobrar suscripciones, de tener suscripciones, porque tú no puedes vender suscripciones a un sitio que no está optimizado de esta manera. Entonces yo creo que esto puede ser visto como parte de una estrategia más larga, como el mismo Noroeste está haciendo ahora, que ha llegado a ese nivel, ya están, creo, pensando en implementar algún tipo de suscripción. Para todo medio que quiera tener algún servicio de suscripción, esto es como una antesala, ¿no? Correcto. Justamente ahora que hemos llegado a este punto con Noroeste, estamos haciendo ya la estrategia de implementación de cómo va a ser, ¿no? Y al margen de los Core Web Vitals, yo creo que una estrategia de un paywall, de cómo vamos a rentabilizar más nuestro sitio, es fundamental, sí o sí, ¿no? Exista o no exista una optimización a nivel de indicadores o de criterios de posicionamiento, porque es definitivamente a donde tenemos que ir. Pero digamos que hay algunos medios de comunicación. Hace poco teníamos una reunión con un medio de comunicación en Centroamérica también que decía, claro, yo quiero poner un paywall, yo quiero comenzar a rentabilizar mis contenidos digitales, pero no sé cómo hacerlo. O sea, tenemos que ser conscientes también que no se trata de poner únicamente un paywall, ¿no? Decir ya, mañana, vale, pongo el paywall y ahora todos mis contenidos son de pago y así me voy a rentabilizar y así voy a amortizar las inversiones que sea que haya hecho, ¿no? No es así. O sea, hay que analizar, hay que hacerlo a través de una estrategia. Primero tengo que conocer a mis usuarios. Nosotros estamos ahora preparando también una charla muy interesante sobre cómo conozco a mis usuarios, ¿no? ¿Cómo hago para conocer a mis usuarios? Porque una vez los conozco, es que puedo tomar una serie de decisiones sobre cómo les voy a cobrar el acceso a un contenido determinado. Pero, por supuesto, una forma de poder hacerlo es entregando una mejor experiencia. Entonces, digamos que el mensaje no es puedo cobrar porque soy bueno en Core Web Vitals, sino como soy bueno en las métricas, quiere decir que tengo una mejor experiencia de usuario. Y como tengo una buena experiencia de usuario, entonces puedo cobrar, ¿no? Entonces, ese es casi que el camino, más o menos. Bueno, te ayudo un poco con las preguntas de Flavia. Uy, por favor, te lo agradecería, sí, genial. Flavio tiene varias preguntas juntas. Primero ella pregunta qué aconsejan a los periodistas a la hora de cargar las notas que deben tomar en cuenta. Y enseguida también, a la hora de cambiar el CMS, qué KPI definir para ser exitoso. Y por último te pregunta, ¿aconsejas que tener un scroll infinito en el sitio? Son 3 cosas que creo que de alguna manera las puedes responder, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a empezar gracias Flavia por las preguntas, con la primera, ¿no? ¿Qué tienen que tener los periodistas a la hora de cargar un sitio? Yo creo que el mensaje es el mismo. A priori, nada. El periodista tiene que saber escribir bien, ¿no? Y ya la tecnología por sí mismo debería ser un trabajo y una labor de ayudarle a ser mejor, ¿no? Pero
digamos, algunas cosas más o menos relevantes si en el medio no existe la tecnología, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nuestro CMS, cuando un periodista redacta una noticia, nuestro CMS lo que hace es que tenemos un sistema de inteligencia semántica que, de acuerdo con lo que está escribiendo el periodista, le va recomendando tags, ¿no? Por ejemplo, le va recomendando etiquetas. La inteligencia semántica va diciendo, me doy cuenta que estás escribiendo sobre la situación política del país, entonces te comienza a recomendar nombres de políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú lo vas poniendo en los tags, en las etiquetas. Las etiquetas son fundamentales. Entonces eso es una cosa que podría hacer un periodista. Evidentemente, en este caso es muy automatizada, es decir, que ahorra muchísimo tiempo y es muy eficiente, pero si no se tuviera una tecnología de este tipo dentro del medio, pues un periodista debería él mismo cuidar de poner etiquetas a sus artículos para que al indexarse en los motores de búsqueda sean muy fáciles de llegar a sea más fácil de llegar a esas noticias, y eso mejora el posicionamiento, ¿no? Número 2, que haya links que lleven en una noticia también a otras noticias similares. Eso lo que hace es que aumenta la cantidad de tiempo que pasa un usuario en nuestro sitio, le indica a Google que el usuario está cómodo en ese sitio, que está encontrando lo que está buscando, con lo cual nos va a posicionar mejor. Entonces, ¿cómo se hace? Pues relacionando unas noticias con otras. Nuevamente, en nuestro caso, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, la misma inteligencia semántica lo que hace es buscar en nuestro archivo histórico las noticias que hemos publicado en el pasado a medida que se va escribiendo el artículo, y entonces el periodista únicamente le va mostrando, publicamos esta noticia hace 2 días que es sobre este mismo tema. Entonces, simplemente marca y ya van quedando automáticamente seleccionadas. Entonces, vamos quedando como ese interlinking dentro de la página web, que al final lo que va a hacer es tener un posicionamiento mayor, ¿no? Y otra cosa importante hasta ahora, muy importante hasta ahora, el título, ¿no? Entonces el título hasta ahora muy importante, pero bueno, vamos a ver como la etiqueta de título, vamos a ver cómo termina de desarrollarse esta conversación en el tiempo, ¿no? La siguiente pregunta era... la siguiente pregunta sí, era... a la hora de cambiar, sí, el CMS... A la hora de cambiar. Sí. Sí, ahora que me dicen que hay pies, depende de tu situación, depende de tu situación particular, depende de tu flujo de trabajo. ¿Qué tendrías que ver en un CMS? Para nosotros hay uno fundamental, y es que el periodista puede dedicarse a su trabajo. Entonces, tantas veces como ese periodista tenga que salirse de su trabajo core, que es escribir y es crear historias, es una pérdida de recursos. Si el periodista, por ejemplo, tiene que dedicar tiempo a copiar, por ejemplo, supongamos que quiere poner un tweet dentro de su noticia, porque ese tweet es relevante, es un tweet de un empresario que tiene que ver con la política. Si dentro del flujo de trabajo de la creación de esa noticia, el periodista tiene que ir a Twitter, tiene que buscar el tweet, y cuando lo encuentre, tiene que comenzar a ver cuál es el código fuente de ese tweet para poderlo incorporar dentro de la noticia, para que se vea bien estéticamente en un device móvil, pues todo ese periodo, todo ese proceso no tiene que hacerlo el periodista, no le aporta valor a la noticia, ¿no? Lo que el periodista tiene que hacer es únicamente elegir el tweet. Entonces, si yo tengo una herramienta que simplemente le haces un drag and drop y metes el tweet dentro de la noticia, ya estás mejorando muchísimo el flujo. Entonces, para cambiar un CMS, yo diría que el principal es ese. ¿Qué tareas están haciendo los periodistas por fuera de escribir y por fuera de crear valor? Si son muchas, yo creo que necesariamente sí tendrías que verlo. Y obviamente hay otras, pues como las métricas. Sí, claro, si tú tienes un posicionamiento medio o bajo, si tus noticias aparecen en la página 3, 4, 5, 6 de Google, en ese caso sí tienes que tomar decisiones. Lo más importante es analizar, ver en qué situación estás, y a partir de ahí ver si lo soluciona un CMS, ¿no? A veces hay cosas que no solucionan un CMS. Entonces, es importante ver cuál es el cuello de botella. Nosotros a veces hemos visto que un medio de comunicación cree que quiere cambiar un CMS, pero realmente únicamente con algunas mejoras puede estar bien, y quizás podemos dedicar más los recursos a hacer una estrategia de paywall buena, ¿no? Que realmente influya o sea más relevante para nosotros. Y la tercera, el scroll infinito, sí, claro. Sí, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con el scroll infinito, porque al final logra de alguna forma eso mismo que estábamos diciendo con las noticias relacionadas, ¿no? Que es que el usuario permanezca. Entonces, no solamente un scroll infinito por el simple hecho de tener un scroll infinito, sino una estrategia de scroll infinito, ¿no? ¿Qué hay debajo del scroll infinito?
Entonces, es muy interesante. Hemos visto métricas muy buenas con el escalón infinito porque mantienen al usuario en la página, con lo cual mejoramos los tiempos en los que permanece el usuario, con lo cual mejoramos el posicionamiento. Sí, vamos a pasar a una pregunta de Luis Zapata. Por Luego supuesto. vamos a ver si Omar quiere tomar la palabra en vivo, acceder al micrófono. Y vamos a cerrar con Ernesto y Manuel Frascaroli, que también han preguntado. La Por pregunta supuesto. de Luis, te habías referido antes, ¿qué tan beneficio podría ser el cambio de un CMS en un medio para la mejora de las métricas de los cores? Bueno, total, fundamental, ¿eh? Todo es fundamental. También depende, ¿no?, de la situación de flujo del que tengas actualmente, pero nosotros hemos experimentado cambios que se salen por fuera de todos los pronósticos que teníamos, ¿no? Porque hemos estado con medios de comunicación que definitivamente sí o sí tienen que hacer una transformación digital y tienen escasas métricas, con lo cual las mejoras que experimentan únicamente con la implantación del CMS son grandísimas en apenas 2 o 3 semanas. Esos resultados se ven mucho, pero no solamente los resultados en cuanto al posicionamiento, sino los resultados en cuanto al flujo de trabajo y en cuanto a la efectividad de sus redacciones y de sus equipos de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, Omar, te cedemos el micrófono. Puedes hacer tu pregunta, Omar. Adelante. Hola. Sí, Omar, ¿estás ahí? ¿Aló? Bueno, parece que no. Entonces seguimos. Sí, sí. Seguimos Sí. con Luis Zapata, ¿no? No, ya le respondiste a Luis. Es Ernesto Carrasco que te Ok. pregunta qué tan importante es crear un comité permanente dedicado de carácter multidisciplinario, periodístico, gestión, tecnológico, para dar respuesta a todo tipo de cambio en la audiencia y la tecnología. Gracias, Ernesto, por la pregunta, y la respuesta cortísima es importantísimo. Importantísimo, es fundamental, porque algunas veces hemos visto en algunas medios de comunicación que quizás compran un CMS, por ejemplo, un sistema de analíticas, lo conectan todo y ya lo sacan en marcha, pero luego se olvidan, ¿no?, de las estadísticas. Nosotros, por ejemplo, a nivel interno, lo que hacemos con nuestros clientes siempre es que tenemos reuniones trimestrales, ¿no? Entonces nosotros mismos hacemos parte de ese comité que dices tú. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, no se trata únicamente de instalar una tecnología. Se trata de instalar la tecnología, de mirar el punto en el que estamos, de hacer una serie de estrategias, medir qué pasa con esas estrategias y a partir de esas estrategias volver a hacer propuestas. Esto tiene mucho que ver con el modelo de negocio de startups, Lean Startup, que es básicamente lo que utilizamos, que es dar ideas, medir, evaluar y decidir si seguimos o no, pivotar siempre, a lo largo, siempre alrededor de gestiones, ¿no? Entonces, para eso lo recomendable, así se tenga la tecnología o no se tenga la tecnología, es tener un grupo de personas que siempre estén analizando esas métricas y estén mirando qué está pasando, para detectar oportunidades, para ver cómo podemos crecer o para ver amenazas, qué está pasando y por qué estamos decreciendo en algunos de las métricas, pero ya no solamente métricas y de hecho no tanto métricas de posicionamiento, sino una vez ya se instala una solución tecnológica, cómo estamos nosotros, cómo está impactando eso en nuestra evolución de visitas, en nuestra evolución de suscriptores, en nuestra evolución de personas suscritas a los newsletters, en la tasa de apertura de las notificaciones push, en una serie de cosas, ¿no? Para eso, por supuesto. Y nosotros hemos encontrado que un buen ciclo es cada 3 meses. Solemos tener reuniones con nuestros clientes trimestrales en las que analizamos el último trimestre versus el trimestre anterior, vemos qué ha pasado con todas las métricas, vemos qué ha pasado con las estrategias que enunciamos en el trimestre anterior y a partir de ahí hacemos un plan de acción para el siguiente trimestre. Entonces es fundamental, la tecnología no sirve de nada si detrás no hay un equipo de personas que tomen decisiones con esa tecnología. Sí, han entrado preguntas interesantes. Bien, buenísimo. Sí. Pero primero la pregunta de Manuel Frascaroli, que quiere que te refieras un poco más a cómo es eso que Google puede modificar los títulos. ¿En qué entorno? ¿Eso para toda la web o solo para quienes utilizan el AMP?
o cómo? Pregunto. No, aquí estamos hablando de la etiqueta title, ¿no? Entonces, una cosa es el título, otra cosa es la etiqueta, que siempre son los mismos, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que Google está diciendo es, me voy a reservar el derecho a cambiar esa etiqueta title. Entonces, no será visible en tu sitio, obviamente Google no puede llegar hasta tu sitio, pero quizás en AMP, no sé cómo lo vayan a hacer, probablemente en AMP sí. Esto lo que quiere decir, ¿esto cómo va a afectar? Va a afectar a la hora de la búsqueda, porque normalmente cuando una persona busca un contenido, una de las primeras metas que relaciona Google con la búsqueda del usuario es el título, ¿no? Entonces, si el título coincide con la búsqueda, la etiqueta, no el título como tal, sino la etiqueta title coincide con la búsqueda, va a mostrar arriba o debajo una noticia, ¿no? Entonces, Google no ha dado tantas explicaciones, Hay un artículo justo ayer que no tengo la oportunidad de leer, pero digamos que esto está evolucionando ahora mismo. Pero como tal, no es que Google no puede cambiar ni una foto en tu sitio, ni nada de eso en tu sitio. Pero las etiquetas son súper importantes, ¿no? Sí, también tenemos a Ramón Morales, que ahora hace la pregunta en el chat. Hola, Carlos Andrés. Nosotros en nuestro medio tenemos dos versiones diferenciadas, móvil y clásica. Es crucial que sea responsive para mejorar las métricas de Google. Gracias. Y también quería preguntarte por el orden de las métricas que has explicado, por el orden de importancia que consideras. Bueno, yo aquí creo que también hay una respuesta muy clara, ¿no? Y es mobile first, Ramón, siempre, o sea, siempre, no, ni siquiera responsive, o sea, responsive ya no, en la medida de lo posible, ¿no? Por supuesto, sino mobile first, probablemente, yo no sé de qué medio eres, pero si miras tus estadísticas, un 70% de tu tráfico tiene que estar viniendo de mobile, casi seguro. Y hay casos en los que llega a un 80 y pico por ciento. Entonces, ya no se trata de tener una versión de escritorio que sea responsiva y que se vea bien en un móvil. Se trata de tener una buena versión móvil que se vea bien en el escritorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa ideología, es que creemos nosotros que hay que construir el diseño y que hay que construir todo, ¿no? En cuanto al orden de las métricas, no, es lo que te explicaba en cuanto al... a ver, permíteme que voy a devolverme un poco. No sé si se está viendo mi presentación ahora. Sí, está bien, se está viendo perfecto. Ok, mira, vamos a volver un poco para que lo veas claro. Mira, estos son los pesos, estas son las ponderaciones del performance. El FSP al 10%, el Speed al 10%, el LSP el 25%, el TTI el 10%, el TBT el 30% y el CLS el 15%. Esto en cuanto al performance, se parte del Lighthouse. En cuanto a los Core Web Vitals, no lo sabemos. No sabemos si cada uno pesa el 33%, o si uno pesa el 10, otro el 30 y otro el 70%. No lo sabemos. A día de hoy Google no ha dicho nada al respecto. No sabemos si lo vaya a decir próximamente. Bien, vamos a terminar con una pregunta de Karen Magallanes que dice, una nota con muchos HTML haría más lenta su carga. Eso terminaría perjudicando las Core Web Vitals, ¿cierto? Y se mencionó lo de un titular más largo en cuestión de la carga de imagen, pero eso no ayudaría al SEO, ¿no? Son dos preguntas, lo del HTML, si el HTML hace más lenta la carga y lo del titular largo para el SEO. Sí. Claro, mira, la primera, pensemos que hay solo un HTML, ¿no? Entonces, no es que haya muchos HTMLs que se corran más o después, no, hay uno. Depende de qué tan pesado sea o qué tan ligero sea. Eso sí, claro, por supuesto. Podría terminar perjudicando las Core Web Vitals. Si el HTML, bueno, las Core Web Vitals no tanto, sino el performance. Porque la medida del HTML, del peso del HTML, no hace parte de las medidas de los Core Web Vitals, hace parte de las medidas del Google Lighthouse. Las Core Web Vitals como tal no, pero al final el posicionamiento sí. Por un lado, por otro, seguro sí. Y lo del titular más largo era únicamente un ejemplo para que viéramos cómo con algunas cosas se puede hacer más corto el tiempo de medición de carga de un sitio de acuerdo con el Largest Contentful Paint, que es el que hace parte de las Core Web Vitals. Pero tienes razón, evidentemente hay una máxima y es que a priori un título mucho más largo no ayuda al SEO. Entonces, justamente todo eso hace parte
del ciberpsicólogo, ese que necesitamos a veces, ¿no? Porque a veces hacemos una cosa que parece muy buena para una métrica, pero puede afectar otra. Yo creo que aquí todo está en el equilibrio, en los flujos de trabajo y en una buena base tecnológica que nos permita estar ahí. No tener todo al 100%, eso es imposible, pero estar ahí, no estar abajo, porque hoy lo que no podemos permitir es estar abajo. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Carlos Andrés. No, a ti, Horacio. Ardila, por esta excelente sesión. Creo que la han aprovechado, veo por las preguntas que hubo interés. Buenísimo. Ya saben cómo contactarte. Tienen tu... Sí, voy a dejar aquí en todo caso este otra vez, por si acaso. Encantado. Si hay alguna otra pregunta, algo que se quede en el tintero, quieren comentarlo, quieren hacer algo, yo estaré encantado de conocerlos y de que hablemos, de que charlemos sobre esto que es importante y que es relevante y indispensable hoy para los medios de comunicación. Muy bien, les repito la promesa de que esta charla estará por la tarde ya en el sitio web, en el sitio de YouTube de la CIP, que es YouTube, Sociedad Interamericana de Prensa, el canal de la CIP. Ahí estará esta charla de Carlos junto con la de los demás webinars que hemos hecho este año. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos, muchas gracias a Protec Media. Estamos aquí para la próxima, listos para tenerlo de vuelta con nosotros pronto, ¿ok? Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a todos por la atención y por el tiempo. Un saludo. Bye.